Pues vamos a saludar al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Primera reacción de esa invasión rusa. Yo no sé qué respuesta está preparando la Unión Europea, si es que está preparando alguna. De hecho, la Unión Europea estaba preparada para esto, que es el peor escenario, pero veníamos prediciéndolo desde hacía tiempo. Barajábamos todos los escenarios y estaba abierta la vía diplomática y del diálogo. Pero es evidente que lo que una vez fue kremlinología, ahora es simplemente putinología. Se trata de predecir cuál es el comportamiento de Putin. Putin está decidido resueltamente a restablecer el área de influencia de la Unión Soviética que echa de menos y hacerlo además haciendo derroche de músculo militar y amenazando incluso con el armamento nuclear a quien se atreva a solidarizarse o a ayudar a Ucrania. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que activar ahora todas las sanciones que tenía preparadas en su carpeta, por costosas que sean. Fíjese que Olaf Scholz ha anunciado el corte del suministro del gasoducto Nord Stream, que significa un grave perjuicio económico y energético para la propia Alemania y marca una diferencia con respecto del comportamiento de su antecesora, la canciller Merkel. Pero es una decisión inexorable, inevitable, y lo que creo que plantea la Unión Europea en su conjunto es, una vez más, el reto existencial de crecer, para hacerse globalmente relevante y hacerse respetar en la frontera exterior inmediata. Porque no se olviden, Rusia es frontera inmediata de la Unión Europea. No solamente es inmediata en Polonia o en Hungría, es inmediata en Letonia, en Estonia y en Finlandia. Frontera inmediata de la Unión Europea. Por ejemplo, es un asunto muy serio. Señor López Aguilar, la mayoría de la ciudadanía quizá no entienda, ¿no?, de estas relaciones diplomáticas al más alto nivel, que por lo que vemos han fracasado. Se anuncian sanciones, además sanciones muy duras, nunca vistas, contra Rusia. Pero claro, a lo mejor muchos se están preguntando, ¿es posible otra respuesta por parte de Europa, de la Unión Europea, para mostrarse a favor y estar con Ucrania? La Unión Europea tiene que estar preparada para todo. Y creo que en lo inmediato, lo primero... ¿Tanto para lo militar como para lo militar, para la acción militar? Hace tiempo que veníamos urgiendo que la Unión Europea tiene que tener una capacidad militar integrada, tiene que tener una estructura militar integrada, una cierta capacidad operativa, una capacidad de poner en común unidades militares de emergencia para poder atender misiones que la contingencia pueda mostrar necesarias. Pero este es el medio plazo. En el inmediato lo que hay que activar son las sanciones económicas de las que venían hablando el Consejo, y para eso se reúne de manera extraordinaria inminentemente desde hacía tiempo. Hace falta imponer todas las sanciones económicas que demuestren que la Unión Europea no puede tolerar esta desestabilización agresiva del orden mundial, del derecho internacional, que esto además tenga lugar en la frontera inmediata de la Unión Europea. Ya sé que no es fácil entenderlo, pero creo que la opinión pública europea se va a informar, incluso se va a saturar de esta realidad que es cruda, y va a verse obligada a aprender deprisa, a aprender que Putin es un gobernante que no tiene parangón en el resto del planeta. No hay ninguna concentración de poder en ningún estado de la comunidad internacional comparable al de Putin en Rusia, que Rusia es el estado más extenso de la Tierra, que frontera con la Unión Europea, pero también lo es en el otro extremo, en el estrecho de Bering, con los Estados Unidos y con Alaska. Por tanto, que nos encontramos ante un gigante de extensión territorial, con una vocación de reafirmación de su esfera de influencia, de ser tomado en serio, incluso de que se le tenga miedo, no ya que se le tenga respeto, que se le tenga miedo en la comunidad internacional, y que está dispuesto al uso de la fuerza con respecto de aquellos estados que se desprendieron de la Unión Soviética en el momento de su desmoronamiento, y que Putin ha dicho con toda claridad que bajo ningún concepto está dispuesto a consentir que se aproximen a la Unión Europea ni que se aproximen a la OTAN, punto menos. Claro, señor López Aguilar, entiendo entonces que a corto plazo no está previsto que la Unión Europea mande ejércitos, ¿no?, de los países que conforman la Unión Europea a Ucrania a corto plazo. A medio plazo ya veremos, ha dicho, pero hay muchas formas de entrar en la guerra sin necesidad de disparar una pistola, por ejemplo, enviando armas a Ucrania. ¿Se puede seguir vendiendo armas a Ucrania? Yo no sé esto cómo sentará a Putin, a Rusia. No, el comercio internacional de armas es un comercio estructurado, por tanto no tiene que ser objeto de ninguna sorpresa, ni siquiera en su continuidad. Pero no va a haber intervención militar ni compromiso militar de la Unión Europea, ni siquiera de la OTAN por el momento. Y OTAN sería la estructura defensiva. No se puede ignorar que buena parte del cabreo de Putin
que es sideral, tiene que ver con el hecho de que la OTAN ofreció acciones de adhesión a Ucrania. Y esto Putin lo considera intolerable, Sí. y lo ha dicho de todas las maneras posibles. Lo ha dicho de manera expresa. Putin considera intolerable que la OTAN continúe expandiéndose hacia el este, representando una amenaza a su seguridad inmediata en su frontera. También- Sin embargo, de forma difícilmente comprensible, lo cierto es que la OTAN ofreció a Ucrania la integración y la adhesión. No es el caso, porque de lo contrario se hubiera activado ya el llamado artículo 5 del Tratado de Washington, que significaba la defensa mutua, se Ya. hubiera activado ya el dispositivo militar de defensa de Ucrania. No es el caso, no va a haber intervención militar, no está anunciada, no es predecible. Pero sanciones económicas severísimas, que afecten incluso a la élite, a la oligarquía, que así se llama, rusa, de poder alrededor de Putin, sin duda ninguna se van a desencadenar, y del modo más severo que podamos imaginar. Pues, Bueno, señor, pues veremos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas sanciones aún más severas? Señor López Aguilar, gracias, eurodiputado del Partido Socialista, por darnos también la última hora y su visión desde Europa. Gracias a ustedes por la llamada. Un placer Gracias. estar con ustedes.